1994, año en el cual sucedieron muchísimas cosas que merece la pena ser recordadas, muchísimas cosas que hemos recordado en otros programas, pero hoy en este caso nos ocuparemos de una muy importante en términos políticos, seguramente la más relevante en términos políticos, hablando del año 1994 y de la cual se están cumpliendo 30 años, obviamente, como de todas las cosas que sucedieron en 1994, básicamente porque estamos en el 2024 y hoy vamos a hablar de la reforma constitucional de 1994. Y vos decís, ¿y vos qué verga sabés, Pepe? A lo que yo te puedo decir, yo escucho el podcast Generación 94. Bueno. Tengo mucho para decir de la reforma del 94. Pero no seré yo quien conduzca esta conversación, sino mi querida amiga y compañera Julia Rosenberg. ¿Cómo te va? Me va re bien. ¿En serio? No. O sea, me va bien, me va bien. Bueno, es un montón. Me va bien, me va bien. Estoy contento y tenemos un trabajo importante para hacer. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál, che? No, no te lo puedo decir al aire bien. porque es un secreto qué tremendo. bueno. Un secreto Me tremendo encanta y tener buenísimo. secretos. Secreto tremendo y buenísimo. Qué bien. Julita, reforma del 94. Mira, primero te quiero decir esto. Vamos Bien. a hacer un 5x1 Sí. de Menem. A la mierda. En el medio está la reforma. Perfecto. Pero vamos a hacer Menem. Menem lo hizo. Sí, sí. Menem lo hizo. Porque el 5x1 tiene la característica de hablar de personas. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito de Menem y en el medio de la reforma. Excelente. Bien. Y esto podemos adelantar que es la primera de un par que vamos a tener de Sí. acá a fin de año. Sí, exactamente. Perfecto. Quiero decir algo. Sí. No cualquier pasado retorna. Me gustaría decir que Ilia, por ejemplo, no tendría que haber retornado, pero viste que hubo un momento donde incluso... Hubo una reivindicación de Ilia. Sí. Extraño. Sí. Guido, el presidente Guido, creo que Olvidado, nunca nadie. olvidado, Claro. olvidado. Cuando un pasado retorna, hay que prestarle atención. Respeto. Y por lo menos Respeto por el pensarlo. pasado que Exacto, retorna. que vuelve con tanta potencia además, ¿no? Entonces, por eso repensar a Menem nos interesa en este presente 2024 de tanta derrota para el peronismo, además, ¿no? Digo, porque durante un tiempo repensar a Menem fue una forma de echarle tierra al kirchnerismo. Sí. ¿No? Bueno. Sí. Nos interesa corrernos un poquito de esa postura, no es para tirarle tierra al kirchnerismo, sí para decir que es una figura incómoda, ¿no? Incómoda, que durante mucho tiempo tratamos de solucionarlo poniéndole una etiqueta a Menem, neoliberal, traidor y sacárnoslo de encima. Bueno, en este caso, siendo que estamos tan derrotados, nos interesa abrazarnos a esa incomodidad que produce Menem. Bien. Para ver qué tiene para decirnos, ¿no? ¿Qué tiene para decirnos en este presente Perfecto. Carlos Saúl Menem? Perfecto. Hago toda esta revuelta porque los compañeros y las compañeras a veces son reacios a... Hablar de Menem. Ay, sí, a revisar ciertos pasados. Pero escúchame, ¿fue el presidente que más tiempo estuvo en ejercicio del Poder Ejecutivo? ¿De la historia argentina? Bueno, Perón. No. No. 89-99 Menem. 10 años y 6 meses, le dijo a Ricardo Ford. Pero Menem después Perón tuvo la tercera. Pero 46, 6, sí, es 55, verdad. claro. Pero no sé si en tiempo, bueno, habría que verlo. Pero bueno, Hagamos ese fíjate cálculo. con quién lo estamos comparando. Exacto, Sí. exacto. Bueno, bien. Primer momento de este 5x1, nos interesaba ir a un Menem previo a la presidencia. Bien. Porque hay cosas ahí que ya nos interesa pensar. Vamos a ver un archivito de junio del 73 y quien habla es el obispo Angelelli. Perfecto. Junio del 73, el obispo Angelelli, estamos repasando un 5x1 de Carlos Saúl Menem, que en el año 73, corregime si me equivoco, asume como gobernador de La Rioja. Exactamente, Perfecto. en mayo había asumido. Lo tenemos. Obispo, por último, quisiéramos saber cuáles son los planes que para el futuro tiene su obispado en relación, si es que existe alguna relación, nosotros sabemos que sí, queremos que lo diga, si usted quiere decirlo, con el gobernador de la provincia. ¿De qué manera entre gobernación y obispado se puede llegar a poner a La Rioja en el lugar que le corresponde, simplemente? Bueno, yo diría que desde un primer momento, desde que el actual gobierno se ha hecho cargo de nuestra provincia, hay un permanente y armónico diálogo. Diálogo tiene que ser armónico por otra parte, ¿no es cierto? Y cada uno desde su esfera específica, tratando de aunar esfuerzos, porque el único objetivo es buscar la felicidad de nuestro pueblo. De manera que sigue ese diálogo y tendremos que cada vez ahondarlo más, pero no por una razón romántica, sino tratando juntos de analizar los problemas y juntos, vuelvo a repetir, desde nuestra competencia específica, buscarle las soluciones. La Iglesia no puede vivir marginada de la historia y marginada de nuestro pueblo,
sino que tiene que caminar, vuelvo a repetir, desde nuestro pueblo, entregándole a aquella que por misión divina tiene. Por lo tanto, las relaciones con el gobierno y las relaciones de quien tiene que caminar juntos. Y tenemos que caminar juntos, no solamente la Iglesia en su jerarquía con el gobierno en lo que significa la autoridad, sino todos, tomados de la mano, diríamos. Juntos hacemos el camino. Julita, para quien no lo conoce, ¿quién era el padre Angelelli? Hoy santificado, ¿verdad? Sí, y además hace no tanto tiempo se terminó de dictaminar que su muerte fue un asesinato. Hubo una intención, porque durante mucho tiempo se dijo un accidente, en el año 76 se terminó de dictaminar que efectivamente, de hecho, hubo culpables en un juicio acerca de su asesinato por la dictadura militar. Fue un cura de los años 60 y 70 que tenían, no era de los padres por la tercera opción, perdón. Sí, sin embargo, tiene un trabajo en La Rioja muy importante con armar sindicatos, armar agrupaciones. Incluso tiene un vínculo con Menem porque le pide tierras para una agrupación de trabajadores rurales, ¿no? Menem lo caga, pero no se lo reconoce, ¿no? Antes de ir a eso, quiero que veamos una foto de la asunción de Menem como gobernador. Asume el 25 de mayo en la legislatura y el 8 de junio asume en el pueblo. De Menem, banderas de Far y Montoneros. Exactamente, 22 de agosto allá. Esta foto se la demos a Juan Pablo Krikoski, creo que estoy diciendo bien el apellido, que tuitea siempre cosas con archivos fabulosas, así que recomendamos que lo sigan. Gracias, compañero. 8 de junio en el pueblo donde había nacido Facundo Quiroga. Bien. Es decir, la identificación de Facundo en Menem va a ser permanente, Total. ¿no? Su lectura de Facundo, del Chacho, de los caudillos en general. Quiero decir, asume con la tendencia, cercano a la tendencia, cercano a Angelelli, hay una preocupación por los caudillos, acompaña a Perón en la vuelta en el avión del 72. Podríamos pensar en un Menem de un perfil político, ideológico muy claro para ese momento. Sin embargo, como decías vos, Pepi, rápidamente, una vez que asume el gobierno, toma distancia de la tendencia de Angelelli, lo caga con las tierras, vamos a decirlo rápidamente, pero me interesa pensar esto. Antes de ser gobernador, antes de entrar al peronismo, Menem había intentado en La Rioja, por ejemplo, crear un partido político riojano, partido populista, no lo logra, no le va bien. Intenta ser candidato por Unión Popular, un partido conservador de La Rioja. Quiero decir, es zigzagueante, está buscando. Permanentemente. Hay algo de un aventurero, ¿no? Que está buscando. Y no solamente eso, sino que una vez que se aleja de la tendencia y de Angelelli, se acerca mucho a quién, a Isabel, riojana ella, la invita a La Rioja, tiene muy buen vínculo. La revista El Caudillo de López Rega habla bien de Menem, sin que esto quiera decir que fue una gobernación de la AAA. Solamente que Menem sabe moverse en ese esquema sin que le intervenga en la provincia, pero alejado de la izquierda peronista que lo llevó a la gobernación. Quiero decir, un juego ahí bastante interesante, ¿no? Luego preso de la dictadura, está muchos años preso en diferentes lugares, 2 años libertad condicional en Mar del Plata. ¿Qué hace Menem? Porque claro, lo que tenía prohibido era hacer política. ¿Qué hace Menem? Política. Se entrama con toda la farándula. Con toda la farándula que está en Mar del Plata, que claro, uno diría, bueno, eso no es hacer política. Con el diario del lunes, o sí, claro, o sí, ¿no? Luego, 83, intenta ser candidato vicepresidente de Isabel. Hay una búsqueda, ¿no? Permanente. No lo logra, por supuesto, candidato a gobernador. Va a ser el gobernador más cercano a Ricardo Alfonsín. Claro, hasta que Alfonsín empieza... Alfonsín cree que lo puede conducir. Interesa este primer momento entonces instalar esta pregunta. ¿Qué es Menem? ¿Qué es Menem? Es una figura zigzagueante, es resbaladizo. Es un hombre sin convicciones, es una persona que solamente tiene voluntad de poder, es un cínico, es un traidor. ¿Qué es Menem? ¿No? Y la intriga y la imposibilidad de responder del todo esta pregunta, de por sí ya es atractiva. Bárbaro, vamos a dejar la pregunta entonces. Vamos a dejar la pregunta y vamos a pasar al momento 2, que ya sí es la presidencia, que es un pedacito de un archivo que tiene 2 fragmentos. Vamos a ver el primero, que es del 17 de noviembre de 1989, es decir, había asumido hacía 4 meses. Bien. Discurso desde la Casa de Gobierno, el balcón. Diciembre del 80... 17 de noviembre. Día de la militancia. Perfecto. Bien. Bárbaro. Celebra de esta manera Carlos Saúl Menem desde la Casa de Gobierno. Bandera de Boca. Cabeza Dualde.
17 de noviembre. Ubaldini. Y lo deja, ¿no? Deja el canto. Antonio Cafiero, ¿no? Claro, robando cámara, todo el tiempo está así. Se caga de risa. ¿Cómo llega Menem acá? Está la interna, ¿no? El año anterior, en el 88, está esta interna entre Antonio Cafiero y Menem. Menem lo que hace, había formado parte de la renovación también, pero en un momento se despega. ¿Qué hace Menem? Pasa la ambulancia recogiendo todos esos sectores del peronismo que no se sentían identificados con la renovación. La gente de Herminio Iglesias, la gente de Lorenzo Miguel, la de las 62 organizaciones. Claro, ante la interna, Menem representa en La Rioja el 2% del padrón electoral del justicialismo. Y Cafiero en la provincia de Buenos Aires. El 40%. Claro. Es obvio que va a ganar Cafiero. No hay dudas. El Menem móvil contra el saco y corbata. No hay dudas. Y sin embargo, 54-46 para el turco. Claro, ese número da a entender que hay algo más que la victoria del turco, ¿no? Explicar eso, cuando todos creemos que va a pasar algo y de pronto pasa otra cosa, hay mucho para explicar ahí, claro, ¿no? Lo cierto es que Menem conecta con un universo popular que ya había sido muy transformado desde 1976. ¿Qué es el universo popular que representa Ubaldini? Por eso es interesante esto. Hay como un traspaso en el chat del preguntan poder. qué cantan, qué gritan. Ubaldini es lo que grita Ubaldini. la Hay un traspaso del liderazgo del peronismo. gente. Que supongo que va a ser el 5 por 1 siguiente o el otro, porque todo esto es una excusa para hablar de Ubaldini siempre. Entonces, para caretearlo un poquito, arrancaste por Menem, el próximo será vaya uno a saber de cuál, hasta llegar a Ubaldini. Hay un traspaso del poder, ¿no? Del liderazgo, porque Ubaldini representa a los trabajadores sindicales, pero también representa al lumpen plebeyo que empieza a dejar el modelo económico de la dictadura. Los informales, los changarines, los desocupados, ¿no? Son todos representados por Ubaldini. Por eso la renovación tampoco nunca lo quiere Ubaldini, ¿no? Y eso va a ser Menem también. Va a representar esos sectores más lumpenaje, más popular, que efectivamente habla de una transformación del mundo social que se había dado a partir de 1976, ¿no? Sí, no sé si vas a estar de acuerdo, un poco lo hablamos en el especial de los 40 años de democracia, así como en los 90 la figura central del peronismo fue Menem, uno podría decir que en los 80 había sido Ubaldini, ¿no? Sin duda. Y de alguna forma no sé si ejerció una jefatura, creo que no, de todo el movimiento, pero en algún momento Menem también ocupa una centralidad que en los 80 obviamente no tenía y que por ahí estaba más dispuesta en la figura de Saúl Ubaldini. Sin dudas es así. Por eso digo este traspaso, ¿no? Y Menem deja el canto porque entiende que hay algo que está transmutando, no que él está recibiendo eso de Ubaldini, ¿no? En este discurso, que ahora vamos a ver un fragmentito más, pero en un momento Menem dice, conviene recordar que hace 4 meses no nos entregaron el poder, nos tiraron el gobierno por la cabeza. Y esto es bárbaro, ¿no? Porque está hablando Menem de lo que efectivamente va a ser su gran fuerte, que es... Menem es muy lector del libro Facundo de Sarmiento, ¿no? ¿Cómo empieza el Facundo de Sarmiento? Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, bla, 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 para descifrar el enigma argentino. La sombra terrible, la idea de que la cultura argentina está llena de sombras terribles. ¿Cuál es la sombra terrible del menemismo? La hiper. La hiper y los saqueos, ¿no? Hace 4 meses nos tiraron el gobierno por la cabeza. Claro, ese fantasma, esa sombra terrible, va a ser la que habilite todo el menemismo. Si decimos que el 2001 es el que habilita el kirchnerismo, la hiperinflación es la que habilita todo el menemismo. Y por eso va a ser tan importante la convertibilidad. Claro. Clave. Y por eso recordamos la convertibilidad solo el momento bueno y no el momento de lo que después destruye. No, y uno asocia la hiper directamente a Alfonsín y no recordamos que el Menem tuvo la propia. Totalmente. En este 17 de noviembre del 89, cantidad de citas a Perón que hace Menem. Bueno, 17 de noviembre, no por nada, ¿no? El Día de la Militancia, el Día de la Repatriación de los Restos de Eva, también es un 17 de noviembre, pero sí. No, es raro, en términos republicanos, pienso en una crítica gorila posible, es raro que el acto del 17 de noviembre se haga desde el balcón de la Casa Rosada, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que es esto, ¿no? La operación que hace Menem sobre el peronismo es importantísima. Diría, la conducción política de Menem sobre la Argentina durante 10 años está habilitado por la nueva piel que él le genera al peronismo. La intervención que él hace sobre el peronismo es la que le da todo su caudal político, ¿no? No podría haber hecho lo mismo si no hacía esa operación. Esta operación tiene que ver con que no es una mirada nostálgica del peronismo, sino con que hay que modernizar al peronismo, reactualizarlo, ¿no? Central, ¿no? Esta nueva piel, entonces, la pregunta,
¿Posibilitó también la sobrevida del peronismo Menem al hacer esto? Es una pregunta. Vamos a ver el segundo momento de este discurso. Segunditos nomás. Sin doble discurso y sin hipocresía, quiero dedicar un mensaje especial a todos mis compañeros justicialistas. Yo sé que algunos compañeros no entienden el camino elegido por el gobierno. Soy plenamente consciente de las dudas y aún de las reservas de muchos militantes de nuestro movimiento. No cuestiono ni su lealtad ni su honestidad, pero a ellos les digo que los hombres debemos ser dueños de nuestras ideas y no esclavos de nuestras ideologías. Ahí está el resultado de las ideologías. Ahí está cayendo ya el muro de Berlín, porque la idea de la libertad no se la encierra atrás de la reja, ni se levanta el muro para suprimirla. Las doctrinas tienen que servir a los hombres y no los hombres a la doctrina. Parte de la discusión actual. Tremendo. Tremendo. Faltaba que pida una pericia psiquiátrica. Habían pasado 8 días de la caída del muro de Berlín. Claro, 10 de noviembre del 89. Exacto, 7 días, 8 días. Y es impresionante, ¿no? La lectura que hace Menem y la centralidad que le dan su discurso a este hecho, ¿no? Diría, lo que habilita el muro de Berlín es pensar un tiempo sin historia, el fin de la historia, el fin de la conflictividad. Pero Menem ya lo había planteado. Diría, Fukuyama leyó a Menem. Bárbaro. En esta capacidad que tiene el peronismo de leer la época, de leer sus momentos y de adelantarse. Que tenía, quizás. ¿Cómo? Que tenía. Claro, que tenía. Hasta por lo menos hasta hace poco. Hasta hace poquito, sí. Fukuyama, me parece una gran obra, Fukuyama leyó a Menem. Sí. Planteando lo de la reconciliación, ¿no? Los indultos, la repatriación de los restos de Rosas, ya lo había pensado. Claro, la doctrina y la ideología nos anclan, son pasado. Y el pasado está gastado, dice Menem. Por eso la modernización, ¿no? Hay que pensar para adelante. Y por eso también, a ver, lo digo de la siguiente manera, me parece que Menem, si no tuvo una coherencia ideológica a lo largo de toda su vida... Pero perdón, te hago una pregunta, Sí. perdón que te interrumpa. Sí. ¿Quién la tuvo? ¿Quién la tuvo? Sí, esa sería una linda pregunta, pero sí me interesa que su conducción política tiene otro fuerte, muy importante, que es la de haber sido quien pudo leer una época mejor que ninguno. Mejor que ninguno. Casi como si el liderazgo de Menem nos dijera, quien puede leer una época, quien puede sintonizar con una clave de época, puede conducirla. Total. Si no lees la clave de época, no la vas a poder conducir. Total. En eso se basó en buena medida en apagar un poquito el ruido político. Bajarle el tono. No la antipolítica, porque no nos gusta esa palabra. Bajarle el tono, liberar un poco eso. Venía del terrorismo de Estado, venía de la bajarle un poquito la conflictividad y olvidémonos un poquito y divirtámonos. Él leyó eso. Y le fue bárbaro, ¿no? Vamos a ir al siguiente archivo, ahora sí sobre la reforma constitucional, este tercer momento que nos interesa pensar, que es un programa de Mauro Viale, al que van Juan Carlos Maqueda, que es actual juez de la Corte Suprema, que Sí. fue un convencional. Vamos a escuchar qué dice. Nosotros planteamos la posibilidad de este acuerdo, fuimos a este compromiso, que es un compromiso democrático, no otra cosa, es decir, un compromiso de gobernabilidad para el futuro de Argentina. Pero Jonathan, estaba llorando porque Johnny teníamos Depp. una amarga experiencia. En momentos de crisis, hoy no la hay, Callen a la estabilidad Johnny. institucional de pronto tambalea, no porque haya voluntad, sino porque los hechos se desparraman. Le estamos creando una red de seguridad a la Argentina institucional para que en ningún momento, no es previsible por delante en bastante tiempo, hay una cuota de estabilidad, pero le estamos diciendo, bueno, va a haber una gran estabilidad política hacia el futuro porque el comportamiento de las fuerzas políticas mayoritarias va a tener marcos de previsibilidad y formas de resolver sus conflictos sin alterar el funcionamiento del sistema. Y esto era importante, porque esta era una cuota de... Este era el una pacto cuestión que estaba- esperado, diría claro, yo. estaba en el aire. Porque nosotros salimos complementando lo que dice Lázara, Este Maqueda. nosotros salimos de la dictadura militar ¿Y el otro quién era? un Lázara. poco forzados Radical. porque los militares entregaban Derechos el humanos. poder rápidamente después de Guerra de Malvinas, pero no hicimos una experiencia como la que hizo a España después de haber estado en la congeladora durante 40 años, que hizo el pacto de la Moncloa,
reformó la Constitución para adaptar las instituciones al nuevo periodo, o como hicieron los venezolanos hace 30 años atrás, que salían de la dictadura de Pérez Jiménez y con el pacto de punto fijo establecieron cómo era la nueva Constitución. Yo creo que los argentinos hicimos un tránsito, una transición democrática de 10 años, y ahora este pacto es uno de los pactos preexistentes de los cuales habla el preámbulo de la Constitución. Qué rara la vuelta que da, ¿no? ¿Cómo hace Es un rara. pacto preexistente de algo que... Bueno, en fin. Es raro, la conexión que está haciendo Maqueda es, pasaron 10 años tan solo del final de la dictadura. Lo que tenemos que hacer nosotros con esta reforma es garantizar esa estabilidad política que el siglo XX argentino no tuvo. ¿No? Y está puesto en la palabra estabilidad, ¿no? Es interesante el podcast que vos mencionabas, Pepi, de Generación 94. El primero de los episodios que se ha entrevistado a Carlos Pagni. Claro, Pagni dice, se puede hacer esa reforma constitucional porque está Menem. Porque Menem es el que ha garantizado la estabilidad económica y política. Y lo pone en términos de, pensá hoy proponer una reforma constitucional. Los mercados, quilombo. Bueno, de lo que habla la posibilidad de la reforma constitución es del poder que ha consolidado Menem en esos años, ¿no? Me interesa esto. ¿Desde cuándo existe un interés por reformar la Constitución? Muchos dicen Alfonsín. Me gusta pensar que desde antes. ¿Y por qué digo esto? Claro, la reforma anterior es efectivamente la de Juan Domingo Perón. Claro, el 49. 1949, una flor de Constitución. Lo que hace la dictadura del 55 en el año 57 es, en un proceso muy regular, dejarla de lado. Y lo que sucede, y esto lo sabemos gracias, porque esta columna es hablar de Ubaldini y también vender este libro. Perfecto. Fantástico. Gran libro. Tenés edición corregida y que dice y aumentada. Y aumentada. La edición aumentada, que es la última, Bien. tiene entre sus anexos unas actas. Es verdad. Claro, que de lo que dan cuenta estas actas es de reuniones de la NUCE. Excelente. De la NUCE con miembros de la Corte Suprema de ese entonces, donde se están planteando que el peligro, ante el peligro de la vuelta del peronismo, es que se vuelva a la Constitución del 49. Porque había quedado tan flaco de papeles con lo del 50, la Libertadora, que el problema es a qué Constitución vamos a volver. Entonces la NUCE y esa reunión, en esas actas, lo que se ve es que arman una enmienda para la Constitución para reformar lo electoral. ¿Con qué búsqueda? Con la búsqueda de disminuir las posibilidades de las mayorías de llegar al gobierno. ¿Cómo se hace esto? Con el balotaje. Ahí se pone el balotaje. Es decir, que las mayorías para llegar tienen que tener más del 50% de los votos y si no, segunda vuelta. Rarísimo nuestro Rarísimo. no sé. Donde además la segunda vuelta se pueden reagrupar todos. ¿No? Es decir, evitar que llegue el peronismo al poder, pero además, si llega, cortarle el poder en la legislatura. Tercer senador. Terrible. Es interesantísimo que esto en el 72 se quiere plantear para evitar que el peronismo llegue al poder. Es lo que termina quedando en la reforma del 94. Terrible. Una reforma de la cual solo reivindican en la actualidad algunos radicales nostálgicos, ¿no? Porque Claro. no hay nadie que diga es una gran constitución la que tenemos. No, y además O que porque- banque esa reforma constitucional. Recuerdo que Cristina, cuando era presidenta, en un momento, cuando fueron las elecciones del 2013, que uno de los de las plataformas de campaña de Massa era vótenme a mí para que Cristina no reforme la Constitución. Ajá. Y que Cristina dijo públicamente, yo no voy a reformar la Constitución. Hace falta, pero no lo voy a hacer. Claro, claro. Sí, claro, es que es una constitución, digámoslo de la siguiente manera, ¿no? Es una constitución hecha en la postdictadura con plena derrota, ¿no? Es un peronismo de la derrota el menemista, ¿no? Es un peronismo que está hipercondicionado. Menem, lo que se dice mucho en ese podcast, lo habrás escuchado, Pepi, Menem entregan todo por la reelección. Todo. 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 Es una reforma que fundamentalmente tiene el visto bueno y la idea de los radicales, de nuevo, de condicionar. Que entregan la elección por el tercer senador. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, esta reforma tiene eso de fondo y me interesa pensarlo de esa manera. Que Menem haya entregado todo en pos de la reelección también nos habla de una forma de construir el poder, ¿no? Todo con tal de seguir en ese poder, ¿no? La entrega de todo es seguir el poder. Y una cosa más, a diferencia del 72, todo lo que hizo Menem, la reforma y también la ley de convertibilidad, la reforma del Estado, todas las medidas menemistas pasaron por el Congreso, tuvieron su canalización institucional, a diferencia de Fujimori, que en los mismos años estaba aplicando las mismas medidas de manera autoritaria. Claro. Esto también hay que prestarle atención. ¿De qué nos habla esto? ¿No hay una jerarquización de la política en la Argentina si se hace eso? Pregunto, ¿no queda el aparato institucional político argentino mejor parado después de los 90 con esto?
¿No fue parte también de que nos haya costado tanto desandar el menemismo que haya tenido estos carriles institucionales? ¿Lo logramos desandar? ¿O hay una marca indeleble de los 90 que también tiene que ver con esto? Bueno, hoy está muy presente, ¿no? Hoy Está muy presente incluso de los nombres propios. Totalmente. Y desde una liturgia y de una cultura. Y en la economía. Ni hablar, eso es cierto. Vamos al cuarto momento para pensar un poquito el antimenemismo. Vamos a ver al compañero de la Rúa. ¿Cómo? ¿Va a haber devaluación? No. $1 peso, $1. Tremendo. Y no se hable más. ¿Qué va a hacer con el avión presidencial? Es lindo, es muy lindo. Pero lo vendo. Esta vez el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Dios mío. Ya lo va a ver. Increíble. Somos el único cambio de verdad. Espectacular. Y somos más. Es increíble, estuvo Chicho Dualde acá la semana pasada. Sí, lo vi. Y hablamos un poco de esto que todas las encuestas decían, no hables de la convertibilidad, no jodas con la convertibilidad. Y cómo lo que le significa el triunfo electoral a De la Rúa, que es decir esto, $1 peso, $1, algo que Dualde cuestionaba, le cuesta también al gobierno, ¿no? O sea, Total. Gana las elecciones, efectivamente, pero no lo puede sostener. Y no. Y Dualde que venía diciendo, hay que salir de la convertibilidad, pierde las elecciones, pero finalmente se anota el poroto, bueno... Sí, y después... de haber terminado con eso. Claro, y después de ser lo que fue, ¿no? El presidente que fue. El ajuste lo va a pagar la política y no el pueblo. Es fantástico. Es fantástico. ¿Me pasás este archivo, por favor? Es campaña del 99, ¿no? Neoliberalismo blanco. Sí, claro. De guante blanco. Sí. Es ¿no? lo mismo. Es lo mismo. Sin los chorros. En este libro de Anis Merkel, que también ya lo hemos citado, muy interesante para pensar todo ese periodo, dice, ni en un caso ni en el otro, la nueva fuerza progresista fue concebida como una posibilidad de ofrecer una alternativa al modelo social regresivo puesto en marcha por el menemismo. No hay alternativa en esos años. No hay alternativa. Este libro es tan interesante también por otra cosa. Dice Anis Merkel, desde el 83 en adelante, la intelectualidad, la dirigencia, los militantes están preocupados ¿en qué? En fortalecer la democracia institucional electoral por el riesgo de que vuelva una dictadura. Muy preocupados por eso. Ahora, mientras tanto, se hacía pedazo la democracia social. Hay un divorcio entre la política y lo social, dice Anis Merkel. ¿Qué es lo que pasa? La política deja de representar. Deja de representar una sociedad que estaba siendo transformada, pero a 1000 kilómetros por hora, ¿no? Una política que deja de representar. Claro, lo inquietante de todo esto, el frepaso, ¿no? El frepaso, el Frente Grande, no representaban a los damnificados de esa época. Lo inquietante de todo esto es, Pepi, para mí, es el desacople que puede haber entre el paradigma de cómo pensamos la realidad, los intelectuales, los dirigentes, los militantes, ese grueso grupo de personas, y una realidad que está hablando de otra cosa. Y digo, ¿esto pasó en los 90 o está pasando ahora? Seguimos pensando con paradigmas y no estamos viendo esta transformación sobre la realidad, ¿no? Es una pregunta. Bien, me gusta, Julita. Una cosa más. Thatcher, Margaret Thatcher, la ídola del presidente, en el 2002, ¿qué dice? El gran éxito mío fue hacer que los laboristas, sus contrincantes, hablaran en los términos que nosotros queríamos que hablen. Hablaran sobre nuestra agenda, tuvieran nuestra agenda. Bueno, eso es... Aunque sea para discutirla. Aunque sea para discutirla. Para cuestionarla. Pero también la condicionaban, porque ya no hablaban de la justicia social, no, claro. ¿no? Sino que hablaban de cómo reducir... Bueno, condicionar a tu oponente. Eso es Menem también. Porque Menem es el jefe del peronismo, pero es el jefe de la oposición también. Lo acabamos de ver con De la Rúa. Claro, esto tiene algo de asfixiante, ¿no? Que no haya horizonte. De nuevo, ¿es los 90 o es hoy? Donde también la oposición parece estar siendo conducida por Javier Milei, ¿no? A tal punto que los verdaderos cuestionamientos al menemismo vienen del propio peronismo. Claro. La red asistencial, mientras el gobierno nacional destruía el aparato productivo, vendía el país, saqueaba los derechos laborales, la red asistencial territorial, las manzaneras, por ejemplo, que empieza a aparecer, es del peronismo. Y son esas redes asistenciales las que permiten la sobrevida del peronismo. Y por supuesto, ni que hablar de que una de las cabezas, no por nada cabezas, centrales, que va a discutir la convertibilidad es Eduardo Duhalde, ¿no? Esto nos habla de la potencia, ¿no? Sin dudas, del peronismo, que puede reciclarse. Si miramos con espejo al hoy, diríamos, ojalá que la sucesión de esto que está pasando no venga de adentro del anarcocapitalismo, ¿no? Claro. Vamos al quinto momento y último. Sí. No, no. Vamos a la imagen del busto. El busto. Queríamos terminar con esto.
Pero pará, ¿te comiste un archivo que lo Sí, quiero? me lo comí. No, lo quiero ver. Ah, bueno, mirémoslo. Pero era solo para marcar. Lo quiero ver. Era solo para marcar la intervención que hace Menem sobre el peronismo. ¿Pero ¿no? que era Isabel la que caminaba a su Se junta con lado? Isabel, lo Wow. invita a un Tedeum, por un lado, y por otro lado, con Rojas, ¿no? Con Isaac Rojas. Claro, eran riojanos. Compartían tierras. Ahí están yendo a un Tedeum. ¿Cuál de ellos es Isaac Rojas? ¿El canoso que está al lado? No, Isaac Rojas es en otro momento. Ah, ok. A ver. Ahí está. Ah, esa imagen. Claro. Tremendo. Esto para mostrar, insisto, ¿no? La fuerte intervención de Menem sobre el peronismo, ¿no? Cómo hubo una nueva piel que resignificó y que transformó al peronismo y que de ahí sacó su capital político. Vamos a la del busto. Que claro, esto es inevitable, ¿no? Jane Brown. Esto es inevitable. ¿Por qué vuelve, no? ¿Y por qué vuelve de esta manera también? Porque vuelve porque hay muchas cosas que dialogan con el presente, sin duda. Pero perdón, Sí. ¿no era obvio que tenía que haber un busto de Menem en la Casa Rosada, que fue presidente durante 10 años de la República Argentina? Popular, ¿no? Electo por el voto, claro. Sí, incluso casi 3. Claro. Casi. Sí. Sí, claro. El tema es que vuelve de la mano de nuestros verdugos, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? De quienes están de nuevo saqueando el país. ¿Por qué vuelve Menem hoy y por qué es interesante? ¿Por qué hace conexión con el presente? Bueno, obvio, podemos decir cantidad de cosas. Inflación, ¿no? El peronismo siglo XXI no encontró la vuelta a la inflación, pero no hablo solamente en términos económicos, sino incluso una narración sobre la inflación, ¿no? La hemos olvidado como tema. No la pudimos ni siquiera meter argumentalmente, no la pudimos explicar de alguna manera, sino que la negamos, ¿no? Y sobre la inflación hay un gran tema. Sí. También una pregunta que es ¿dónde está lo popular hoy? Menem, que fue un gran personaje popular, un ícono pop plebeyo, recontra popular, ¿dónde está lo popular hoy y cuál es el vínculo del peronismo con lo popular? O lo popular está en otro lado, ¿no? Otro, claro, por supuesto, después de la experiencia de Alberto Fernández, que hizo un uso del poder ridículo, insólito, insultante, podríamos decir, la figura de alguien como Carlos Saúl Menem, que tenía no solamente una voluntad del poder, sino un trabajo muy serio sobre el poder, por supuesto, convoca a otras cosas. Por otro lado, lo que decíamos, ¿no? Un gran lector de época que sintonizó sobre todo con subjetividades marcadas por el mercado, por el consumo, y que desde aquel entonces hasta hoy eso no hizo más que profundizarse, ¿no? Estamos en un capitalismo que ya es distinto al de los 90 y que no hace más que profundizar nuestras subjetividades ligadas al mercado y ligadas al consumo. Entonces, decir que esas subjetividades marcadas por el mercado y por el consumo son nuestro enemigo, son nuestro adversario, es lo que queremos combatir, no solamente es hipócrita, porque esas subjetividades ya somos nosotros, está dentro nuestro, sino que no la vas a ver. Políticamente no vas a poder producir nada, ¿no? Nada. Otra pregunta, ¿qué hubiese pasado si en los 90 todas estas medidas neoliberales no las ejecutaba el peronismo, sino otro partido político? Bueno, fue lo que pasó del 99 al 2001, podemos decir. Totalmente, y es también lo que está pasando hoy. El neoliberalismo, políticas aplicadas neoliberales bajo otro gobierno, y lo que vemos son signos de crueldad muy grandes. ¿Esto no nos lleva a pensar de otra manera a los 90, que tuvieron un neoliberalismo con cierta clemencia? Pregunto. Para ir terminando, el tema de Menem peronista, la condición peronista de Menem, ¿no? Que de nuevo, muchas veces desde ciertos espacios se dice, no, fue un traidor al movimiento, a la identidad y demás. En este libro, Abal Medina dice, la palabra traidor y la palabra infiltrados nunca deberían haber pertenecido al peronismo, porque son categorías del orden moral, Total. no del orden político. Total. Un frepacista podría decir Menem traidor. Nosotros no somos frepacistas. Así que jamás vamos a decir Menem traidor, ¿no? Menem peronista. Ahora, la gran mojada de oreja que nos hace Milei con esto, ¿no? Que nos hace con este gusto. Un peronista que nosotros nos negamos a tomarlo, lo toman ellos. Todavía diría More Real que lo demuestre. Quiero decir, Javier Milei tiene que demostrar que está a la altura, ¿no? De que lo demuestre. Que está a la altura, ¿no? O sea, todavía de un gran conductor como fue Menem, lo tiene que demostrar. Pero además diría, hay algo del bullying, ¿no? De la práctica del bullying que tienen los libertarios, muy de redes sociales, que lo llevan a la política. Y yo creo que nos están haciendo bullying con esto.
Le están haciendo bullying al peronismo y lo peor, la imagen de mayor derrota es que el peronismo no reacciona. Ante el bullying no reaccionamos. Nos quedamos en el lugar de víctimas, de aquellos que reciben el bullying. El peor lugar posible. El peor lugar posible. Son agresivos. Nos invitan a la conflictividad y no lo asumimos. No nos subimos a esa. Claro, la sensación es que hay parte del peronismo que se siente muy cómodo en el lugar de víctima en este momento. Y para cerrar, algo que viene por otro lado... No cierres, Julita, no cierres. Pero seguí con las preguntas. Te viniste muy curiosa hoy. Muy por otro lado, ¿no? Pero voy a traerle la palabra de Eva Perón. La palabra de Eva Perón porque, claro, en La razón de mi vida, Eva cuenta que ella, siendo chica, descubre que hay en el mundo hay ricos y pobres. Descubre la injusticia. Y descubre, además, el lugar que le toca a ella, una cabecita negra, una descamisada, en ese mundo de las injusticias, que es padecerlas. Entonces hay un capítulo donde ella escribe todo esto que se titula Me resigné a ser víctima. El apartado exactamente después, inmediatamente después de ese, ¿sabés cómo se titula? Mi día maravilloso. ¿Cuál es el día maravilloso de Eva? El día que lo conoce a Perón. Casi como si en La razón de mi vida se estuviera proponiendo que el peronismo es aquel que permite que los humillados, que los explotados, que los marginados dejen de ser víctimas para pasar a ser otra cosa, incluso para que pasen a mostrar los dientes. Bueno, estamos a la espera de que el peronismo del 2024 deje de colocarse en lugar de víctima, encuentre su día maravilloso y pase a mostrar los dientes. Y si no, que lo demuestren. Esto ha sido Julita Rosenberg en el primer 5x1 del segundo semestre del año. Así es. ¿Ya sabes con qué seguís? No recuerdo. Ah, sí, creo que... Bueno, tenemos que conversar. No, yo te sigo a morir. Y creo que era Rucci. De una, perfecto. Bien. Para que de vuelta nos tire tierra la vicepresidenta. Vos sabés que acá en el chat, no sé si lo saben, como acá viene Guillermo Moreno una vez cada 15 días, dicen ustedes reivindican a Villarruel. Se ve que no la siguen en Twitter, que nos ha tirado tierra explícitamente Villarruel a nosotros. No, claro, no nos quiere nada. No y capaz que no nos quiera nada la próxima columna tampoco. No, y nosotros a ella tampoco. Tampoco, pero la cosa no es tan binaria y tan lineal. No, claro. Bueno, en fin. Bueno, amigos, voy a leer el chat un poquito a ver qué dicen. Nosotros estamos terminando este programa de martes. Menem ganó las 3 elecciones seguidas. Buenas preguntas. Una gran luz, Julia, por tu vocación. Muy bien, Julia, me enamoraste. Tremendo. Me quiero suscribir. Perfecto, amigo. Suscríbete. Ya sabemos que Menem ganó las 3 elecciones presidenciales seguidas. Lo dijiste muchas veces. Ya te lo leímos. Suscríbete entrando a gelatina.com.ar o acercando tu celular al QR que figura en el margen inferior derecho de la pantalla. Me gustó mucho esta columna, Julita. Sí, qué bien. Me abrió muchas preguntas. Volví a recomendar, por favor, el libro, porque mucha gente estaba preguntando a qué libro hace referencia. Un excelente libro de Juan Manuel Abal Medina, que se llama Conocer a Perón, Destierro y Regreso. En este caso, Julia tiene en sus manos la edición corregida y aumentada. Sí, la recomendamos mucho porque tiene todas estas actas que dan cuenta de esto. Para pensar la reforma del 94 sirve un montón. Otro libro es el de Denis Merklen, Pobres Ciudadanos, las clases populares en Argentina. Y también, bueno, más, si se quiere, conocido, que es ¿Qué hacemos con Menem? Tiene un artículo muy bueno de Alejandro Galeano. Después, insisto, mucho de lo que está acá tenía esta intención en su momento de discutir más con el kirchnerismo que de repensar a Menem, ¿no? Había algo de esa gestualidad de ese momento, pero aún así tiene cosas interesantes. Algo que no dijimos, no hay una gran biografía de Menem, lo cual habla de lo incómodo que es, ¿no? Está la de Cerruti, que tiene una buena investigación. Tiene buenas anécdotas, ¿no? Tiene buenas anécdotas, pero está todo el tiempo buscando la corrupción, ¿no? Muy de los 90 ese libro, está todo el tiempo buscando dónde Menem pisa el palito. No, y aparte creo que ella lo escribió realmente joven ese libro, porque lo acompaña en su campaña presidencial en el 89. Ella tenía 24 o 25 años, si no me equivoco. Claro. Hay buenas anécdotas como estas a las que nos referimos de la traición. Bueno, la traición no, lo cagó Angelelli diciéndole, le había prometido tierras, mandó el proyecto a la legislatura provincial. Todos los legisladores de Menem votaron en contra y después le dijo, perdí. Fantástico. Nos cagaron entre ellos solos. Claro, exactamente. Nos cagaron entre ellos solos. Bueno, pero digo, a quien quiera le interese la historia y demás, una buena biografía de Menem nos vendría bien. Y sería recontra interesante. ¿Y vos no estás para esa? Siempre. ¿Estás? Si hay... Paganini, si alguien que lo financie.
No salió todavía la biopic de Sbaraglia para los que están preguntando, pero bueno, estaremos atentos a eso. Hablando de Rucci, 1 luca, un paquete de Traviata, dice Ratón Ayala en este momento en el chino. Aportar a gelatina es la mejor plata invertida de mi vida. Seguramente no sos millonario, sospecho, porque supongo que la criptomoneda debe rendir un poco mejor o en algún momento. Pero a nosotros nos viene muy bien que te suscribas y que nos banques. Entrando a gelatina.com.ar o acercando el celular al QR que figura en pantalla. Qué historiadora del carajo, dice el chat. Ah, qué bien. Qué historiadora del carajo. ¿Cómo te llevas con ese piropo? ¿Qué historia? Sos una historiadora del carajo. Bien. ¿Te gusta? Sí, perfecto. Hagan un especial sobre los radicales. ¿Cuáles? Claro. Chicos, les quiero mandar bombillas. Bueno, gente, ordenemos la conversación, por favor. Estamos hablando de Menem. Bien. Amigos, amigas, hasta aquí la columna de Julita. 5x1. Carlos Saúl Menem.